Hola a todos, acá Nicolás Palacio, estoy con el doctor Seri, ya se los voy a presentar, pero primero contarles a lo que vamos. Vamos a responder las muchas preguntas que dejaron usuarios, ya sea en mi cuenta de Instagram, @magonicolás, o en la del doctor Sergi, Seri-Cinca. Además también voy a explicar todos los cambios que yo he tenido, que ya he notado desde el mes que vengo trabajando con el doctor, y también viene algo brutal, Sergi. Les vamos a contar de la trilogía de la vida, no sé cómo llamarla esto, pero un concepto que estamos trabajando que toca las cosas que más necesitan las personas en su vida. Es una brutalidad. O sea, prepárense, que incluso es tan poderoso que vamos a sacar un libro al respecto, ¿cierto? Bueno, ya has avanzado la noticia, pues espero que sí, que sea una realidad y que la gente lo pueda aprovechar, tus conocimientos y los míos. Sí, se viene brutal. Así que vamos a partir. Bueno, si es que no conocen el detalle del doctor Sergi Cinca, los invito a ver el video de YouTube que hicimos anteriormente, donde introdujo un poco más su especialidad, su doctorado en biomedicina, a la vez de sus muchos estudios diplomados y especialidades. Así que pueden saber más de él ahí en su página web sergicinca.com y también en su cuenta de Instagram, para no repetirnos y no latear a la gente contando lo mismo. Entonces vamos a ir directo al grano. Vamos a ir a las preguntas. Va a ir leyendo una de tu cuenta de Instagram, yo de la mía, y vamos a ver lo que nos Una de preguntaron. cada uno. Exacto. Vale, pues Parto yo que lo tengo perfecto, preparadísimo. pues va. ¿Cuál es tu opinión de aquí a fin de año si tendremos al season o no? No Esta- tiene nada que ver con la pregunta que nos tienen que hacer para este tema. Están preguntando un tema de criptomonedas, que a todo esto sí creo que va a pasar, pero hoy no venimos hablando de eso, así que ahora sí voy a leer una real relacionada a lo que compete para mi conversación con el doctor. ¿Qué tipo de entrenamiento recomiendas para mejorar la subida y la bajada en el trail? Vale, entiendo que con esa pregunta quieren saber cómo subir y cómo bajar más rápido. Entonces, no solo sería obvio un entrenamiento de fuerza adecuado y de técnica, tanto en subida como en bajada, sino que además un entrenamiento sistémico. De hecho, en el trail tú sabes que a veces hay pruebas que están en hipoxia y hoy podríamos contar una anécdota de cómo te he Totalmente. enseñado a subir más rápido y no estamos trabajando ni fuerza específica ni nada, sino simplemente a gestionar la hipoxia que teníamos. Hice una técnica de respiración. Instantáneamente me separé de Sergi y empecé a subir más rápido. Nos íbamos monitoreando por pulso oxímetro. No es que Sergi no podía correr más rápido, pero dentro de los números que queríamos controlar, empecé a hacer esto. ¡Fua! Mejoró mi saturación y empecé a subir más rápido. Solo con la respiración. Luego, con la técnica, lo mismo. Los grandes bajadores, tú eres un gran bajador, por ejemplo, saben que la técnica es esencial. Y luego un trabajo específico de fuerza. Mucho excéntrico en la bajada. Por eso yo, que no toco tanto el trail a nivel deportista, toco muchos deportes, obviamente, y de preparar casi todos. Pero hoy tengo agujetas del entreno que hice contigo de hace 2 días porque no es las cargas que yo estoy manejando últimamente. Y es del excéntrico de la bajada, con lo cual las Totalmente. bajadas es un trabajo especial en excéntrico y las subidas es más isométrico, concéntrico, muy específico. Y tema de tendones, que estamos modificando también, tú Uf, sabes, la mucho que técnica. mejorar ahí. Ahí es súper importante y hay grandes entrenadores de trail. Y muchas veces lo bueno de haber tocado tantos deportes es que, por ejemplo, aplicas la biomecánica, la técnica del atletismo aplicada al trail. Y cuando utilizas más los tendones y menos la musculatura y menos consumo de oxígeno, encima en un entorno que el oxígeno es muy importante porque hay hipoxia, menos metabolitos que se crean, menos acidosis sistémica y con lo cual se podría trabajar muchos aspectos, no solo la fuerza, que O sea, obviamente de hecho, solo mejorando tu salud sistémica vas a mejorar tu velocidad en subida y bajada. he hecho. Y tu tiempo de reacción, porque también tus neuronas, motoneuronas van a funcionar mejor y todo. Así que literalmente solamente mejorando tu salud sistémica en la charla que, bueno, quizás estás viendo esto y ya fue. Y bueno, ya está vendida la entrada. Pero la charla que haremos este fin de semana con el doctor va a explicar eso. Por supuesto, hacemos a veces pruebas con fatiga, lo que tú dices, y la concentración en fatiga es súper importante a nivel neuromuscular. Si hay fatiga, se decide peor, incluso no hay tanta coordinación, que en eso también estamos trabajando. Exacto. Y lo último que les quiero agregar yo de mi experiencia como corredor, que igual soy súper buen bajador, bajador me refiero a que bajo las bajadas rápidas, uno, que las bajadas también se entrenan. O sea, yo hago a veces entrenamiento específico solamente bajando. Y dos, también se entrenan los huevos, como se dice. Que hay que entrenar el miedo. Es algo sumamente Que importante. es lo que me falta a mí. Exacto. Vamos, ahora le damos una tuya y después seguimos con otra Vale, me de mi encanta lado. que tú también vayas participando, aunque las preguntas la mayoría vayan. Yo lo que no haría es Apro- hablar de es que economía si es de y. trail, aprovecho. Si es de trail, aprovecho. Perfecto. Oye, una por de las mías. A ver. Dale. Top Hidratarse. 5 alimentos o suples para mejorar la microbiota. A ver, una cosa son alimentos, otro suples, especialmente si vimos el reportaje de antes de ayer, ¿vale? Aparco los suplementos porque al final
saben la gente mi opinión, pero va un poco relacionado. Los mejores 5 alimentos y 5 suplementos para mejorar tu microbiota son aquellos que compensen tu disbiosis o las faltas que tengas. O sea, por ejemplo, el brócoli es un excelente alimento, pero si yo tengo exceso de ciertas bacterias fermentativas, quizá tenga que reducir este alimento que tiene grandes propiedades. Con lo cual, a simple vista, decir cuáles son los 5 alimentos es que no existen, en el sentido de que cada uno tiene una problemática individual y hay que corregir. Sí, que podríamos decir, pues, alimentos que promuevan la microbiota, por ejemplo, muconutritiva, fermentativos, alimentos que promueven la microbiota homeostática, relacionada con la inflamación del sistema inmunológico, como pueden ser, por ejemplo, probióticos, kefir, etcétera, y alimentos que promuevan un poco las bacterias proteolíticas, que por desgracia, Mm. estos no los recomiendo porque en general, al haber un consumo exagerado, Hay especialmente en exceso. carne, hay exceso aquí en Chile muchísimo, son patógenas facultativas, lo que quiere decir que tienen que estar, son necesarias para fabricar ciertos aminoácidos, pero no una cantidad elevada como suele pasar, porque aparte de que crean un ambiente inadecuado, acidosis, inflamación, son competencia de las otras que tienen que estar. Luego esto es la disbiosis, que creo que había alguna pregunta por ahí y luego Se aprovecharemos. me ocurrió algo que vamos a hacer para que aproveche yo participar también un poco más. Cuando termine de hablar el doctor Sergi, voy a tratar de hacer un resumen. El Perfecto. resumen ejecutivo. Básicamente, no existe porque depende de tu microbiota. O sea, una disbiosis de la microbiota es cuando está en desequilibrio. Y todos tenemos desequilibrio distinto. Por ende, tal como explicó, un brócoli para mí puede ser espectacular y para ti puede ser nocivo. Porque puede ser que tú tengas exceso de las microbiota que están alimentadas o no se alimentan del brócoli. Entonces depende de cada uno. Sé que la pregunta que no le gusta escuchar a la gente y quiere la fórmula mágica de los 5 y 5, pero depende. Ahora, yo creo que si les podrías regalar un general de la mayoría de la población que tú has visto, que igual hay un general, por ejemplo, lo Sí, que dijiste de la proteína, estamos claros, menos proteína animal, sobre todo carne. ¿Qué otra recomendación general? Ojo, esto no aplica para todos, pero para que se entienda según la población que ha visto el doctor vale. Sergi, ¿qué es lo que más aplica que todos deberían aumentar? Entonces, que puede ser que no sea tu caso, lo más Muy normal, importante. pero lo que más me encuentro es poca fibra. Hay que comer alimentos con más fibra, tanto la fermentable como la no fermentable, o la absorbible como la no absorbible. Recordad que a veces hay tipos de fibra, como por ejemplo el almidón resistente, que nosotros teóricamente no podemos absorber, pasan directamente al colon, al intestino grueso, y ahí los bichitos que tenemos, que es la microbiota, están en todo el tracto intestinal, empezando por la boca, pero es donde hay más. Ahí fermentan y es porque se alimentan de este tipo de fibras, por ejemplo, y fabrican otras sustancias que o otras bacterias que necesitamos se alimentan o directamente nos beneficiamos nosotros o nuestras células, como pueden ser las células eh, del intestino, por ejemplo. ¿De acuerdo? Perfecto. Más fibra en general. Vale. También, hidratos de carbono de bajo índice glucémico, especialmente verduras. A veces hay la frase de decir: "Hay que comer fruta y verdura", ¿no? Normalmente se suele, poner adelante la palabra más importante, luego la menos importante, ¿no? Yo diría: hay que comer verduras y Mm. frutas. Hay una falta de base. Incluso hoy en día, en muchos nutricionistas está la tendencia a decir: "Este tanto por ciento de carbohidratos y luego verduras". No, no, a ver, verduras llevan muchos, micronutrientes, pero básicamente en cuanto a macronutrientes son hidratos de carbono, con lo cual lo tenemos que decir. Si aboga a veces con hidratos de carbono, tipo en deporte especialmente, muy supuestamente calóricos energéticos, como podían ser antaño, ¿no? La pasta, etcétera, pero a nivel fermentativo tienen mucha más riqueza, a nivel de micronutrientes tienen mucha más riqueza, y cuando uno es eficiente a nivel de intestino y es eficiente cuando tenemos microbiota muconutritiva, por ejemplo, para absorber los nutrientes, entonces este tipo de hidrato para mí es lo más básico. Un alimento, entre comillas, que a veces no se considera, pero es el más esencial, hay que beber más. Me Mm, encuentro deshidratación constante, entonces más eso sería líquido. básico. Pero Y todo luego, agua, calidad, no, no bebidas, correcto, fuentes obviamente. de grasa saludables, como pueden ser semillas, frutos secos, porque además combinan esa proteína que a veces parece que no abogamos por ella, y sí hay que comer proteína en su justa medida. Quizá el error es demasiada proteína animal, no digo cero proteína animal, ¿de acuerdo? Hay alimentos muy interesantes como pueden ser huevos, como pueden ser pescado azul de pieza pequeña, por ejemplo. Y luego este tipo de alimentos como pueden ser semillas, que reúnen muy buenas características, muchos micronutrientes interesantes, mucha fibra, mucha proteína.
incluso parte de carbohidratos a nivel fibroso también, súper interesante, igual que los Perfecto, frutos secos. perfecto. Y esta vez, en vez de decir un resumen, voy a decir lo contrario. Evita azúcar, evita alcohol, evita, bueno, eso sí lo dijo, pero carbohidratos de alto índice glucémico. Ya evitando eso va a mejorar un montón. Totalmente de De acuerdo. hecho, y está relacionado justo a la siguiente pregunta que me hicieron por mi lado. Doctor, consulta qué opinión tiene sobre la dieta basada en proteínas y grasas, excluyendo todo carbo. Vale, yo quiero aclarar una cosa. No, lo he dicho varias veces públicamente, no creo en ningún tipo de dieta en concreto como estilo de vida. Es decir, esta pregunta o esta situación que sugiere la persona que nos ha preguntado como estímulo, yo lo he utilizado a veces porque me Exacto. interesa lograr una depleción, conseguir una eficiencia, una más flexibilidad metabólica, por ejemplo, en determinados deportistas que están en salud sistémica, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante, pero los hidratos de carbono, sí o sí, aunque parezca que a veces hablamos en contra de ellos, son necesarios, igual que las proteínas, igual que las grasas. La cuestión es qué tipo, ¿de acuerdo? Yo he utilizado comidas que no hay hidratos de carbono, sí, porque me interesa potenciar, pero no como estilo de dieta ni como estilo de vida. Entonces, para preparar según qué pruebas a largo plazo, yo no creo en eso porque produce una serie de desequilibrios. Perfecto, entonces obviamente, nuevamente depende, pero igual no se abusa de los carbohidratos y a la vez también, como explicó antes, muchas verduras y frutas obviamente traen carbohidratos, entonces ya con eso van a estar en tu Bueno, es como dieta. el tema de la dieta cetogénica, que supongo que la persona que nos pregunta nos Sí, está usando, está utilizando este tipo de dieta o se la habrán recomendado, por eso nos habla. Hay cantidad de dietas cetogénicas. La dieta cetogénica lo que tienen todas en común es que hay una depleción de hidratos, no se permite una cierta cantidad o incluso cero hidratos, pero eso puede ser debido a la subida de grasas o a la subida de proteínas. Entonces, mm, no es lo mismo una dieta cetogénica con mucho, tanto por ciento de proteínas de grasas. Tiene sus consecuencias y eso es así. La proteína, pues como se sabe, estresa, sobreestresa el riñón, hígado, etcétera. ¿Vale? Las grasas sobreestresan todo el sistema de sales biliares, iris, etcétera. Entonces, ahí está un poco el equilibrio. Por eso es, en cierta medida, como dieta, pero de vida desequilibrado. No, para mí no es totalmente. correcto como dieta, ¿eh? Otra cosa es que yo utilice esto En momentos específicos. totalmente de acuerdo. Perfecto, vamos ahora a preguntas que te hayan Sí. hecho a ti. A ver. Por ejemplo, opinión de la falta de abordaje de algunos temas importantes en biomedicina. Te voy a poner así porque así las ves A todas. ver, tengo teléfono nuevo, suerte Más fácil. del maestro que me... a ver, si se refiere a que dé mi opinión sobre algunos temas importantes que en biomedicina no se tratan. Buena pregunta. Yo creo que hay muchos temas que no se tratan y muchas veces, como pasa en medicina en general, aunque la biomedicina es una disciplina que a mí me encanta y me gusta, que reúne varias disciplinas, biología, fisiología, medicina en sí. Hay temas todavía muy nuevos como los que estamos hablando hoy, ¿no? El tema Totalmente. de la microbiota. Y lo que creo es que aun siendo una disciplina bastante integral, le falta ese foco, ¿no? Nos seguimos moviendo por asignaturas, especialidades, y para mí ese es el gran problema. Y luego, quizá, otro gran problema es la parte aplicativa. Aplicativa ya no solo sí que en salud, pero en población en general, en deportistas, por ejemplo, que para mí todo es una mezcla. Todas las personas tendrían que ser deportistas desde el punto de vista de entendiendo como deportista persona que hace mucha actividad física, o mucho ejercicio físico, o mucho deporte. A veces se tiende en eso. Tenemos que movernos. Para mí, el estímulo más potente que existe de todos los que estamos hablando, de microbiota, nutrición, ayunos, hipertermia, hipoxia, todo lo que queráis, todo esto son estímulos, ¿vale? Pero el más potente en diferencia, para mí es el ejercicio físico. Mm, ¿Por qué? Porque es el que está demostrado científicamente que moviliza más genes y con lo cual más proteínas, tiene más efecto. buenísimo. ¿Qué piensas de la exposición al sol sin protector solar? Buena pregunta. Aquí hay muchos detractores, benefactores. Es que la respuesta es depende, ¿no? En general, nosotros necesitamos el sol, con lo cual tendríamos que exponernos al sol sin protector solar, pero no como se concebe en la sociedad moderna. Es decir, no estamos hechos para estar 5 horas tumbados en Uf, la playa. yo eso siempre he pensado que es ridículo, Claro, nunca lo he entendido. estamos hechos para estar todo el día, mientras el tiempo lo permita, fuera con poca ropa, en movimiento constante. Esa es nuestra biología y nuestra genética. ¿De acuerdo? La sociedad moderna sabemos que no es así, pero Mm, es nuestra biología, nuestra genética, es eso, nuestra fisiología es lo que teóricamente estaríamos preparados.
¿vale? Para movernos todo el día, fuera, que nos dé la luz solar, no estar en focos como estamos ahora, por ejemplo, con poca ropa y dentro, si tenemos que estar, cuanto más tapados mejor, porque mucha gente no lo sabe, Nico, pero no solo hay fotocélulas o receptoras que van directamente al núcleo prequiasmático del cerebro, que nos da información y nuestro hipotálamo va en conexión y producimos hormonas, por ejemplo, en función de la hora del día en que estamos, por la luz que nos llega, sino que en la misma piel tenemos fotocélulas receptoras. Vale. Entonces, todo el año deberíamos tomar el sol, pero no tomar como se entiende en la sociedad moderna, sino que nos dé el sol. Lógicamente, no es lo mismo en invierno que a las 3 de la tarde, en un verano, estar 5 horas seguidas tomando el sol. Hay lo que se dice el callo solar, es decir, hay una reeducación y hay unas pautas generalizadas recomendadas. También va en función de la sensibilidad que tenga cada uno, de la etnia, por ejemplo, la genética que tenemos. Pero sí que se dice normalmente que un tercio del sol que solemos tomar haciendo ejercicio físico, que sería lo ideal, o moviéndonos a primeras y a últimas horas del día, es lo que tendríamos que tomar en cuanto a tiempo a media hora del día. Porque cada hora, o sea, lo que quiero que entienda la gente es que siempre nos da todo el espectro solar, todo, pero proporcionalmente van cambiando las ondas en función de la inclinación del sol. Por Mm. ejemplo, a primeras horas y a últimas horas se dice que el sol es más antiinflamatorio porque hay predominio por la inclinación solar. Esto es como un prisma con la atmósfera, ¿de acuerdo? Hay una refracción y entonces nos toca o nos llega primordialmente o más cantidad de luz roja y luz infrarroja, que es la más antiinflamatoria, perdón. La roja más a nivel superficial y la infrarroja más a nivel más profundo. Pero también estar expuestos cuando hay predominancia de luz blanca, azul, que es en medio del día, surgen distintas ventajas. Por ejemplo, hay mayor producción de ATP, también una mayor acción mitocondrial, pero tiene que haber unas características. Por ejemplo, si tú haces ejercicio físico, se sabe ya que la gente que hace mucho ejercicio físico, como deportistas de élite, tienen mayor número de mitocondrias y estas combinadas con la acción solar, eh, principalmente de medio del día, es cuando se produce más vitamina D. Síntesis de vitamina D, que a la vez es la materia prima, entre otras, muchas otras cosas, porque se considera una Sí, prohormona, lógico. la materia prima que utiliza el sistema inmunológico para combatir la famosa inflamación. Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué pasa con las cremas solares? Varias cosas, ¿no? Lógicamente, si yo tengo que estar, no soy una persona que no estoy acostumbrada, no tengo callo solar y tengo que estar un día de verano a las 2, a las 3 de la tarde, 2 o 3 horas al Mm. sol, tengo que ponerme crema. De hecho, Lógico. no tendría que estar De hecho, era la expuesto. pregunta que te iba a hacer al final si es que no lo decías. O ropa, ¿no? Como si tengo que estar ahí. Claro, pero primero, ahora las cremas van mejorando, pero aún así hay sustancias químicas que de hecho se han prohibido recientemente. Mm. Dos, es una cosa que no es natural, es un producto químico que nos ponemos en la piel y la piel absorbe, eso es así de claro. Y además hay otra cosa importante que es que la gran mayoría de cremas solares son protectores para rayos UV, ¿de acuerdo? Ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de espectro solar penetra igualmente y penetra en capas más profundas. Ya se sabe que la mayoría de melanomas son en capas más profundas de la piel. Y, por ejemplo, inhibe un sistema de alarma natural que tenemos, que es que te vuelve rojito y ya por Mm. instinto, si estuviéramos en verano a las 3 de la tarde, buscaríamos una sombra. En cambio, es muy interesante que en invierno tomemos el sol a cualquier hora, ¿de acuerdo? Incluso en medio del día, porque falta los déficits de vitamina D vienen primordialmente para eso. Y pasa a veces que con esta crema solar tú no te das cuenta, no te cremas, no estás rojo, estás más horas al sol, las otras ondas penetran más y pueden quemar capas más profundas, que es donde muchas veces salen los melanomas. Perfecto. Entonces, el resumen ejecutivo. ¿Qué piensas de la exposición al sol sin protección solar? Creo que es totalmente, o sea, cree que es totalmente necesaria, es parte fundamental de la vida, síntesis de vitamina D y un montón de mayores de beneficios, también ayuda a la inflamación sistémica, pero obviamente si por alguna Mm. razón tienes que estar 2, 3 horas en las peores horas de mayor índice UV, claramente tienes que usar protección solar, más aún si no estás preparado con cabello solar, como explicaba que no lo has desarrollado a lo largo de los años. Vamos a dar una pregunta por tu lado. Me toca a mí. A ver, ¿en qué te especializaste como biomédico? Mm. Buena pregunta. En realidad, mi especialización es en la individualización de las respuestas adaptativas al estrés por calor y las bases moleculares para conseguir mejoras en salud y en rendimiento. Traduciendo,
¿vale? De hecho, hice una tesis un poco atípica. Así de típica. Tuve grandes directores que me estrujaron mucho y se lo agradezco. Pero quise tratar el problema de una forma integral. Es decir, yo no concebí mi tesis doctoral en biomedicina en un tema muy concreto porque sí, hubiera quizás sabido mucho sobre ese tema, pero en mi tesis doctoral, por ejemplo, aparte que hay 3 publicaciones, intento englobar este concepto de muchas maneras. Está la parte de fisiología, está la parte de bioquímica, molecular, de genética también, está la parte incluso tecnológica, un capítulo de mi tesis está dedicado a los dispositivos de análisis del sudor, pero es que además en mi introducción, que tenían que haber 3 publicaciones más y las quise poner para dar contexto a la tesis, está, por ejemplo, pues estudios de antropología, por qué estamos termorregulando, cuál es la ventaja. De hecho, el calor, por eso me decidí por este tema, es quizá el estímulo más parecido al ejercicio físico. Yo os he comentado antes que para mí es el estímulo más potente que hay, Fundamental. con lo cual es un motivo importante para escogerlo. De hecho, aves y mamíferos dominamos el mundo después de los dinosaurios cuando desaparecieron, en gran parte porque somos homeotermos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos capaces de mantener nuestra temperatura interna, nuestra homeostasis, no solo la temperatura, sino una serie de valores, entre los cuales la temperatura es clave, ¿vale? Independientemente del entorno, de las características del entorno. Esto nos da una capacidad de conquista de territorio brutal, ¿no? Y entre los mamíferos, los homínidos, el hecho de ponernos de pie respecto a nuestros antepasados fue una gran ventaja porque nos representa que no nos calentamos tanto Lógico. como ellos y nos da más ventaja evolutiva al poder recorrer distancias más mayores, realizar ejercicios de más intensidad, etcétera. Es largo y complejo, pero bueno, hay muchas especialidades dentro de mi especialidad, vamos a decirlo así. Para no Perfecto. alargarme, ya escribiré un libro sobre Exacto, ya, eso ya se viene, ya también se viene. y Acá podremos hay otra tocar. pregunta. ¿Cómo es posible estar en un estado de deshidratación aun cuando estás bebiendo agua? Ahora, la pregunta dice en el ejercicio, pero creo yo que es interesante hablar de eso, ya sea dentro o fuera del ejercicio. O sea, ¿cómo puedo lograr estar deshidratado si estoy bebiendo agua? Buenísimo, buenísimo. Y no solo en ejercicio, sino a veces en ciertas patologías, ¿no? Exacto. Bueno, a nivel simple podría ser que ingiriéramos menos agua de la que estamos eliminando. Eso podría ser. Haciendo ejercicio, tú bebes, vas hidratándote, Exacto. según lo que dice la teoría, y entonces encuentras que te deshidratas igualmente porque hay un ambiente muy extremo, muy caluroso, con mucha humedad. Eso acelera las cosas, por eso en pruebas de calor y humedad es lo peor que hay. Lo vemos en grandes campeonatos constantemente. Últimamente han habido Olimpiadas, Río, Tokio, etcétera, con humedad y se ha Y no visto se que hacen récord no mundiales. se hacen récords mundiales e incluso hay algún susto, algún accidente de vez en cuando, ¿no? Vale, pero incluso no en actividad deportiva se puede estar deshidratado. Yo siempre explico el ejemplo de mi padre que hubo un momento que acumuló 20 litros de agua en su cuerpo y los indicadores indicaban, valga la redundancia, que estaba deshidratado. ¿Por qué? Porque el agua no está en los compartimentos que debería estar predominantemente, que es intracelular, dentro de las células, es la mayor reserva de agua que tenemos en el cuerpo, especialmente las células musculares, y luego intravascular, dentro de las venas y las arterias, ¿no? Estaba en tejidos intersticiales. Cuando hay ciertas patologías que alteran las membranas celulares, por ejemplo, como ahora está muy de moda en el tema de beber con mucha sal, ¿no? Sí. Agua de mar, etcétera. Hay grandes detractores, también grandes opinadores sobre que esto es esencial y lo que hace un consumo excesivo de sal es provocar precisamente que el agua se vaya en compartimentos que no tiene que ir, básicamente por la alteración de potencial de membranas y de la bomba ATPasa, que es sodio-potasio. Hay un intercambio entre estos dos minerales. Bueno, es un tema un poco complejo, pero que se podría. Entonces, básicamente el agua te puede deshidratar, ya sea porque no estás tomando suficiente o porque estás tomando mucho o lo estás usando mal con diferentes sales. Es importante analizar y ver hacia dónde se está Sí, yendo. luego quizá también la persona que pregunta se refiere al concepto de hiponatremia, que a veces cuando se bebe mucha, Sí, mucha, mucha, mucha exacto, agua, las exacto. sales minerales se diluyen, ¿vale? Y beber excesivamente agua en una competición deportiva es tanto o peor que ir Sí, deshidratado. a mí me Sobre han todo, pasado ambos. Yo me he deshidratado una vez en un 18 en una fiesta en Chile el 18 de septiembre porque solo estaba tomando Gatorade y me empecé a sentir mal. Exceso de sal. Y después lo contrario, hay veces que he tomado tanta agua que también me he como sentido raro y efectivamente son los dos extremos. Uno tiene que estar equilibrado en términos de sales. correcto. Vamos ahora a alguna por tu lado. Voy. A ver.
¿Cómo mejorar mi tolerancia al calor? Gracias. Bueno, pues exponiéndote a él. Eso sería la respuesta más corta y prometí respuestas Exacto. cortas. Pero matizo de forma adecuada. Con alguien que te asesore, como siempre digo yo, con conocimiento, ciencia y experiencia. ¿Por qué? Porque sabemos, y yo en mi libro, en mi tesis también hablo de los grandes beneficios, tanto a nivel de salud. Por cierto, voy a lanzar algunos cursos, beneficios de cómo mejorar Específicos de nuestra eso. salud y nuestro rendimiento Atentos. a través de la hipertermia, ¿vale? Pero hay que saber hacerlo, porque el calor no es bueno ni malo. Ahora se ha puesto de moda, igual que la hipoxia, igual que el ayuno, no es bueno ni malo. Te puede curar o te puede matar, como digo yo siempre, ¿no? Hay que saber aplicarlo y no solo saber aplicarlo, sino saber todo el entorno, cómo está, incluso cómo combinarlo con otros estímulos. Para ganar tolerancia al calor, si no tienes a alguien que te asesore, yo te daría un consejo, porque es importante controlar ciertas variables como la temperatura corporal, etcétera. Pero el mejor consejo que creo que te puedo dar, que lo daba hace 20 años cuando tenía, no tengo muchos conocimientos, pero tenía menos que ahora, decía, ante la duda, haz menos o no hagas. Es el mejor consejo que Exacto. te puedo dar. ¿Por qué? Lo peor que te puede pasar es que no mejores. Y eso lo arreglas en el siguiente entrenamiento, en el siguiente estímulo. Pero como te pases, viene la lesión, la enfermedad, etcétera, que puedes ir 2 semanas o 2 años para atrás, No, ¿no? y puede ser aún más extremo si es que tienes permeabilidad intestinal o disbiosis, o sea, te puede estar matando porque estáis metiendo más tóxicos que se están metiendo dentro de tu cuerpo, entonces el calor puede ser negativo. Por eso siempre, y esto va válido para todo lo que he aprendido del doctor Sergi, la base es la salud sistémica. De ahí en adelante empezamos a agregar los estímulos que nos ayudan a mejorar. Como aprende Nico, es Sí, totalmente sí. cierto y de hecho, no lo he comentado para no alargarme, pero es un capítulo, una publicación de mi tesis doctoral. Precisamente, por primera vez se publica y se dice que, cuidado, el calor tiene grandes beneficios, pero como tengas disbiosis intestinal, esos beneficios no son como tal y tenemos pues todo lo contrario, el efecto contrario, se exacerban los efectos negativos del calor. Sí. Acá hay una pregunta similar a la anterior, pero habla de alimento en vez de suplemento. Top 5 10 alimentos para limpiar la cocina y mejorar la inflamación sistémica. Para limpiar la cocina supongo que se refiere a tener menos cosas en la cocina, pero básicamente que busca alimentos para mejorar su inflamación sistémica. A no ser que la cocina, bueno, sea el tracto intestinal. No sé a qué se refiere, pero bueno, en general, si pide alimentos, todo el mundo conoce alimentos antiinflamatorios. Y todo el mundo que está un poco metido sabe, pues yo que sé, que la cúrcuma, jengibre, pimienta, que hay cantidad de especies que son antiinflamatorias, hay alimentos que promueven la vasodilatación, como puede ser remolacha, rabanitos, que también ayudan a eso, ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el omega 3. El omega 6 es proinflamatorio, el omega 3 es antiinflamatorio, entonces la gente dirá, bueno, alimentos que lleven omega 3, ¿qué problema hay? Que hay muchos alimentos que llevan omega 3, el problema es que la gran mayoría de estos llevan tanto o más omega 6 y lo importante es, El entre equilibrio. otras cosas, el equilibrio, que esté 1 a 1, 2 a 1, pero normalmente la dieta de las personas adultas de hoy en día es 20 a 1 a favor de omega 6. Hay pocos alimentos que son los que siempre recomendamos, como aceite de oliva, aceite de coco, pescado azul de tamaño pequeño, frutos secos, semillas, pistachos, aquí no sé cómo se llaman, cacahuetes que son Maní. manís, etcétera, ¿no? Semillas, no sé si lo he dicho, pero es también súper, súper interesante, ¿de acuerdo? Esos son alimentos antiinflamatorios, pero repito e insisto, habría que individualizar en cada persona, Según la microbiota, la claro, etnia. claro, porque hay algunos alimentos de estos que no son o sí pueden ser antiinflamatorios, pero hay una disbiosis, estamos exagerando esa población de bacterias que está sobrecrecida y todavía estamos agravando el problema. Pero en general esto Ahora te se... lo voy a preguntar inverso y acá, por favor, si me puedes responder un Sí, poco más al grano, porque solamente quiero como el tip. Top 3 alimentos de los que más inflaman. No te voy a decir los que más inflaman porque ahí tienen que especiar súper específico realmente cuáles. Pero más o menos de los que más inflaman, ¿cuáles son los top 3 alimentos? buf, En general a la sí, población. azúcares, todo lo que ¿Azúcares? alimentos que lleven azúcar, alto índice glucémico y especialmente azúcares. ¿Azúcares los mezclamos con endulzantes o tema aparte? Sí, el problema de los edulcorantes, por ejemplo, es que inflaman directa, pero más indirectamente, porque son como excipientes Mm, que el sistema inmunológico no reconoce y hace que se sobre reaccione sobreactive. como una alergia. Correcto, totalmente, totalmente así, ¿no? Pero el azúcar, sobre todo, eh, los alimentos ultraprocesados y la bollería industrial. Esto es lo que más. Luego, alimentos más naturales que inflamen, podemos tener algún tipo de carne,
Bien, eso, Que, de hecho, eso pensé que iba así en el top 3, pero ahora que me dijiste el otro, me hace todo el claro, sentido del sí, son mundo. peor los Es que otros, yo ya no ¿no? estoy comiendo el otro, entonces Y, por eso pensé al tiro en y carne, sobre pero... eso, muchas veces a mí la gente me, me tienen como el anticarne, y tampoco es así. Yo, en algún deportista, en alguna persona en concreto, puntualmente he recomendado consumo de carne porque tenía mucha alcalosis para producir, para bajar, ¿no? Y subir, bajar el pH en este caso y aumentar la acidosis metabólica porque esa persona tenía un exceso a nivel intestinal, ¿de Exacto. acuerdo? Entonces, todo es muy, no es tan sencillo y intentar simplificar Exacto. las cosas es Pero lo que igual es. el top 3 que dijiste está perfecto y le sirve absolutamente a todos. O sea, yo creo, Seguro. creo que a nadie que no le sirva. Y- Anda por mientras buscando tu pregunta. vale, Y por ejemplo, a mí me dejó 2 semanas sin carne, pero porque hicimos ningún tipo de proteína animal, no solo carne, pero porque hicimos un examen de microbiota y vimos que no solo estaba horrible, 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 sino también de que tenía unos parásitos. Entonces hizo una estrategia para matarlos de hambre. correcto. Además tenía las proteolíticas que vienen del consumo de carne elevadísimas y había Elevadísimas. que Y reducirlas. que probablemente muchos de los que están acá tienen las proteolíticas altas también, porque probablemente comen similar a mí. Otra pregunta dice, ¿qué exámenes recomiendas realizarnos para saber nuestro estado de salud? Uf, te lo voy a sumar con esta porque hacemos dos en una. Vale. ¿Cómo examinar la genética de uno para un mejor rendimiento? Es más o menos, no es lo mismo, pero... Vale. A ver, los exámenes, cuanto más pruebas tengamos, mejor. De hecho, yo en mis visitas recomendaba, tráeme todo lo que tengas. Y a veces era así, literalmente, 25, 30, 40 pruebas, ¿vale? Entonces, desde análisis de sangre, análisis, pues, con pruebas, si puede ser no invasivas, siempre es mejor, ¿vale? Análisis de lo que es la caca, la femta, para la microbiota, análisis para la microbiota, todo tipo de microbiota. Hay microbiota salival, en distintos ámbitos. Luego, es genético, te puede servir. Para mí, para descartar alguna patología muy concreta, pero quizá la relación coste-beneficio, mm, son mejor otras pruebas como es una analítica. Las famosas pruebas de esfuerzo, siempre tengo esa pregunta, oye, ¿qué tal las pruebas de esfuerzo? Mira, si tú eres deportista, si tú eres una persona sedentaria y nunca has hecho deporte, tienes que hacerte una prueba de esfuerzo, sí o sí. ¿Vale? Luego discutiremos si son más adecuadas o no. Ya mm. sabes mi opinión, otro día podemos hablar de eso. Y para mí son adecuadas las pruebas de esfuerzo para los deportistas. Si el objetivo es que un deportista quiere saber si está preparado para hacer un esfuerzo, ya le digo yo, sí, lo haces cada día. De hecho, es así si eres deportista, ¿no? Entonces, es más efectivo desde el punto de vista de la salud para evitar patologías. Por ejemplo, una ecocardiografía, que Mm. es una prueba relativamente sencilla, se pueden ver errores en cierres de válvulas, configuración, etcétera. Un simple electrocardiograma, a veces que una prueba determinada muy específica de esfuerzo en deportistas, ¿eh? Hay que distinguir poblaciones. Pero bueno, pruebas, nosotros hacemos pruebas de esfuerzo que llamamos pruebas fisiológico-moleculares, eso lo diseñó el doctor Álvarez Herms, y lo que intentamos es monitorizar el máximo de parámetros bioquímicos y fisiológicos posibles del deportista en estado de acción, realizando su deporte y detectar por dónde está su cuello de botella, ¿no? Y así poder corregir sus limitaciones. Pero a nivel de salud, Perfecto, entonces en resumen, básicamente sí, mientras más test te hagan mejor, lo de genética puede ser suma, pero tampoco tanto. De hecho, yo me hice un test de genética y fue interesante, aprendí mucho, pero no tuvo gran impacto o cambio en mi vida. Pero acá está el gran pero, que yo me he dado cuenta en el pasado cuando hacía estas cosas, es que tienes que encontrar a alguien que sepa leerlo, interpretarlo, mezclar todos estos tipos de exámenes y realmente te dé con recomendaciones integrales. Lo que me pasó en el pasado solo se enfocaban en lo que eran especialistas, por ejemplo, en mi caso la tiroides, y solo me daban un consejo de la tiroides, y después tenía mal la bilirrubina, tenía mal otras cosas, y nadie le da importancia porque era solo la tiroides. hay un tema muy importante, y déjame hacer este paréntesis porque creo que vale la pena. La interpretación de los resultados es básica. Es más importante que la Tenemos medición. 50.000 aparatos, nos hacemos 50.000 pruebas y no sabemos a veces cómo interpretarlo. El gran problema a veces, porque falta una valoración más integral. Por ejemplo, en parámetros de análisis sanguíneo se habla mucho de valores convencionales y valores funcionales. Convencionales son los típicos asteriscos. Yo siempre pongo el mismo Sí, ejemplo en las charlas porque se entiende súper bien. Tú miras en el tema del hierro, por ejemplo, la ferritina que indica los depósitos de hierro que tenemos, puede ir los valores convencionales, los asteriscos, de 10, bueno, depende del laboratorio, pero de 10 a 300, lo que es lo mismo que todo vale. Y te están diciendo que si estás a 9 te tienes que tomar una pastilla, si estás a 301 es una locura. otra pastilla, ¿no? Y eso en realidad no es así. Y hay estudios que se sabe que si estás a 30, no a 10, ni a 12, ni a 20, a 30, en unas semanas probablemente tengas problemas con el metabolismo del hierro. Entonces, si tú
cuando estás a 30, por decir algo, ya te anticipas con acciones más naturales, corrigiendo alimentación, corrigiendo ejercicio, corrigiendo otros estímulos inflamatorios, por ejemplo, porque puede ser que venga por una inflamación, eso se puede corregir sin tomar ningún fármaco o suplemento, que es lo ideal, porque si no, exacerba el tema de la inflamación. Entonces, saber distinguir entre valores funcionales y convencionales. ¿De dónde vienen los famosos asterísticos? De estadísticamente, miles y miles y miles y miles de personas que se han hecho analíticas durante muchos años hacen una media. Pero ¿quién se va a hacer una analítica normalmente? La gente que Yo está. se te iba a decir, y no necesariamente están sanos. Claro, yo he tratado con muchos deportistas que tienen valores fuera de lo normal, fuera de lo común y están en una salud impecable, porque no podemos basar la salud sistémica en un solo valor. Hay que correlacionar cuantos más mejor para llegar a un diagnóstico. Dale, ahora vamos con una pregunta. Bueno, esta fue tuya y el otro me sumé, así que esta rara compite el próximo año en el MUAV 240. ¿Conoce el MUAV 240? Entiendo que debe ser alguna competición, no la conozco, Una ultra de 240 millas, seguramente. yo No creo. sé si compite, Sí. me lo dicen a mí que Ah, te está compita. diciendo, oye, compite. O a Bueno, mí. sí, Es verdad, puede ser. claro. No, no mi ¿No has distancia. hecho ninguna ultra? ¿Cuál es la distancia más No, lo larga? máximo que he corrido son 100 kilómetros, pero por ahora yo creo que me da bien en esa distancia, pero quiero seguir especializándome en el rango 50 Yo kilómetros. también he corrido una de 100, una de 70 y luego ya más. No es mi especialidad, pero igual me gusta experimentar. He hecho de todo tipo de deportes, pero he preparado. Mira, ahora mismo no 240, sino preparé una persona que contactó conmigo gracias a Instagram, que hace 3 meses que estoy en Recién, redes, sí, para recién. preparar la Marmot de Uf, 340 qué kilómetros. locura. Pero no te lo pierdas. Era una persona que la había terminado una vez, creo. Vive en Florida y entrena en Florida, es decir, llanito, con calor, una humedad terrible. Me había comentado que la última vez que la corrió incluso llegó a sangrar por la nariz, bueno, unas locuras. Yo le dije, yo no te recomiendo que hagas esta prueba, tienes que, primero, restablecer tu salud sistémica. Él me dijo, por favor, ayúdame, dame unos consejos, porque lo típico que se hace, ya he pagado la inscripción, me he gastado $2000, iré igualmente, tal y cual, y la termino el otro día, además, con gran resultado y sin secuencias. Perfecto. Sí, Vamos a ver qué otra pregunta te han hecho. Ahora vamos a me tener que toca. hacer, porque igual ya llevamos un buen tiempo, vamos a tener que hacer una par de respuestas un poco más rápidas en este Vale, momento. suplementación de vitamina D a deportistas en meses de invierno, mayoría y Individualización. supongo. Bueno, yo tengo una opinión muy particular en este punto. Yo nunca he suplementado a ningún deportista mío. Me encuentro muchísimo en mi consulta, o cuando tenía consultas porque había cerrado consulta, que venían deportistas y personas que les faltaba, que tomaban hierro y les faltaba tenían el hierro bajo, que tomaban, se suplementaban con vitamina D y tenían la vitamina D baja. Entonces, si se trabaja la inflamación sistémica, porque recordemos, ¿quién disminuye la inflamación sistémica? El sistema inmunológico. ¿Qué gasta? ¿Cuál es una de las materias primas? Vitamina D. Entonces, eso es así. En invierno, si nos sometemos, por ejemplo, a hipotermia, estrés en frío controlado, se sintetiza más vitamina D. De hecho, los esquimales no solo mantienen su vitamina D, como se sabe por su famosa dieta alta en vitamina D, como es pescado azul, salmón, foca, etcétera, sino también porque están sometidos a estrés térmico, en este caso de frío, y eso se sabe que ayuda a sintetizar más vitamina D. De hecho, yo me meto en frío todo el año, especialmente en invierno, aparte de tomar el sol Mm. durante todo el día que podamos, porque es donde se sintetiza más que en la propia comida. Y recordad una cosa más, por mucha suplementación que toméis de vitamina D, si no tenéis la microbiota mucolítica saludable, no la vais a absorber. No somos lo que comemos, como se suele decir, somos, como dijo el doctor Álvarez, lo que absorbemos, que es distinto. Totalmente. Ayudas para combatir el TCA. TCA, trastorno de conducta alimentaria. Bueno, lo primero Ahí que dice. recomendaría a esta persona es que vayan a un especialista, ¿no? Hay nutricionistas especializadas o especializados, ¿no? En trastornos de conducta Y alimentaria. quizás psicólogos también. Sí, 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 Mm. sí. Psicólogos, Totalmente. psiquiatras. Psicólogos y nutricionistas, ¿no? Porque, de hecho, lo ideal sería trabajar en equipo Mm. o coger un profesional que tuviera cuanto menos esta doble formación sería lo ideal, porque no es fácil, se puede caer. En deporte, por ejemplo, hay muchos trastornos. Yo he tenido deportistas con trastorno de conducta a la alimentación, incluso con trastorno obsesivo. Y de hecho, yo soy de la teoría que toda la gente que es top
en su ámbito, por ejemplo, tú, seguramente tienes un pequeño índice de trastorno O obsesivo sea, totalmente. igual que No yo. me cabe duda. Igual que yo, es decir, ¿dónde está la diferencia entre pasión, obsesión, ¿no? Depende de qué prisma se mire, Totalmente. eso es así, ¿no? Entonces, que se ponga en manos de un buen especialista. Dale, vamos. Vamos a las preguntas que te hicieron Vale. a ti. Em, ¿Qué alimentos pueden ayudar a revertir una disbiosis? Tengo Crohn. Uf. Pues aquellos alimentos que equilibren lo que está desequilibrado. Es decir, no hay, porque depende, habría que explicar qué es Es súper disbiosis. importante porque acá Vale, todos buscan una respuesta, claro, pero lamentablemente no se puede. no Aunque se si alguien puede. te dice una respuesta, te está mintiendo. Porque hay muchos tipos de disbiosis. Disbiosis simplemente es un desequilibrio respecto al equilibrio que tendría que haber en nuestra microbiota. Siempre pongo el ejemplo, creo que en el otro podcast lo grabamos, que la microbiota es como una familia y hay un rol de cada miembro. Entonces, si uno de estos miembros pierde su rol, tiene más importancia de la cuenta o menos importancia, manda más o manda menos, aquí hay un problema. Entonces, si uno manda más de la cuenta, habrá que quitar alimentos, ¿de acuerdo? Que hacen que este que manda más de la cuenta, pues se muera de hambre y baje su población. O no, quizá es poner, siempre hago lo mismo, ¿no? Hay un desequilibrio, vale, pues quizá es que tomar determinados alimentos que esta población crezca y se equilibre, o dejar de tomar determinados alimentos que hagan que esta población pues baje, o tomar otro tipo de alimentos para introducir un tercer individuo en la familia que sea competencia de los otros dos y les equilibre por cuestión de sustratos, etcétera, ¿no? No es tan fácil, es muy No, y difícil. eso para mí puede ser comer brócoli y para ti dejarla de día. O sea, así de diferente puede ser la respuesta. Claro, totalmente. Y a veces se sabe que hay disbiosis. Por ejemplo, si ustedes han tomado omeprazol, o Mm, sea, protectores estomacales o correctores de acidez, ¿de acuerdo? Tienen disbiosis seguro. ¿Qué disbiosis? No lo sé. Tendríamos que hacer un análisis de microbiota, pero tienen disbiosis seguro. ¿Por qué? Porque hemos reducido la acidez del estómago y con eso baja el pH y hace que, aparte de que no hayan unas digestiones correctas, no se digieran los alimentos, no se produzca el moco en la pared del estómago, pasen bacterias que viven en ambiente alcalino. Y como no hay el ácido del estómago que les impide pasar porque las mata, las elimina, pasan. Y aquí hay una disbiosis seguro. perfecto. ¿Qué opinas de los bots de trading? ¿Conoces a alguien que le funcione? Esta es No, tuya. sí, me ilusiona a mí, claramente no tiene que ver y no venimos a hablar de bots, pero a mí en general no me gustan los bots. Ahora te voy a leer una pregunta y de hecho voy a juntar dos porque están totalmente relacionados según yo. Vale. ¿Cómo aconsejan pasar del sedentarismo para llegar a hacer trail? Y creo que está muy relacionado a también cómo mejorar el rendimiento en cardio. Me canso muy rápido al trotar o correr. Básicamente, ¿cómo parto y empiezo a mejorar mi cardio y eliminar el sedentarismo? Vale, habría que ver cómo es esa persona. Volvemos otra vez al principio de la individualidad, porque pueden haber dos personas sedentarias que quieran hacer trail y una tener, por ejemplo, un sobrepeso importante y otra estar delgada. Sí. Eso puede pasar perfectamente. Y eso Entonces, ya puede cambiarte o bicicleta o nado o correr. totalmente, la persona que tiene un sobrepeso importante la pones directamente a correr y probablemente tenga muchos problemas articulares, muchísimos. Entonces, empezar con modalidades de menos impacto para ganar esa resistencia que le permita trabajar cada vez más rato y a medida que va bajando el peso, se puede ir introduciendo el correr. Al principio, pues, incluso caminar rápido, incluso con bastones en altura, hacer los famosos cacos, caminar, correr, ¿de acuerdo? Y a medida que sus articulaciones por su peso lo soporten junto con la mejora de su forma física, podemos ir evolucionando hacia el correr. Una persona delgada también tiene que tener una progresión, Lógico. pero puede ser más logarítmica, ¿no? Más exponencial por el tema del peso, pero no por el tema de la intensidad ni el volumen, hay que ir con cuidado. Luego a veces pasa, a mí me pasó, yo venía del mundo del baloncesto, tenía cardiovascularmente, tenía muy buena resistencia, a los 4 días estaba haciendo 20 y pico kilómetros por el bosque y venga, lesiones, ¿no? Cuando Lógico. tenía 20 y pico años aprendí, lógicamente, luego ya me hice las progresiones que hacían falta, ensayo-error a veces, ¿no? Entonces, Pero nuevamente depende. Obviamente, tú puedes ser una persona con obesidad, puedes ser alguien flaquito, pero tienes que ir de a poco, progresivamente, y ir viendo cómo mejorar según lo que estás haciendo y hacer un estímulo adecuado en función de tu situación. y con el consejo siempre, ante la duda, hacer menos o no hacer. Siempre, Eso siempre irá bien. siempre, siempre. Vamos a ver una pregunta tuya. Vale, me Todavía toca. nos queda que le vamos a hablar de la trilogía mágica y también las cosas que a mí ya, los cambios que he hecho con el Dr. Sergi, los cambios que ya estoy viendo en un mes. Uf, preguntas mucho.
Veo muchas muy interesantes. Se han hecho Sí, vamos a estudios, tener que empezar a filtrar voy a porque intentar, sí. no nos vamos a poder hacer ¿Se han hecho todas. estudios de entreno de calor más sauna posterior? Buena Uf, pregunta. Yo por lo que he leído, que es bastante sobre el calor, sí que, al menos hasta 2024-2025, sí que hay estudios de utilizar la sauna como para deshidratar en estudios que estudian, la redundancia, correr deshidratado, se hace sauna previamente, pero después no he visto, no recuerdo haber leído estudios. Sí que nosotros es una metodología que utilizamos mucho como para alargar el efecto fisiológico del entrenamiento, especialmente en épocas de recuperación o para mejorar la forma o para inducir más carga. De hecho, en mi publicación lo proponemos como método de mejora sistémica. Voy rápido. Leo alguna otra ahora que las veo por aquí, si me permites, y dale vamos. nomás. Vale. Y ves si es que alguna está Sí, repetida y así aquí como que las cardio también juntas. veo que tal. Implicaciones de la acidez. Mecanismos como de compensarla. No sé si se refiere a acidez estomacal o sistémica. Depende del perfil, si me permiten. No voy a decir quién es, pero veo que es un entrenador y que es exatleta, o sea, es Hmm. acidez sistémica, no estomacal. Métodos para combatirla. Depende de dónde venga esta acidez sistémica, ¿vale? Pero sí que bajando la inflamación sistémica se baja la acidez, normalmente van relacionados. Por ejemplo, hay muchos mecanismos tamponadores, el mismo ejercicio provoca acidez sistémica, entonces yo haría una base de ejercicio aeróbico para corregir eso, lo que se dice ejercicio para limpiar. Hay muchos mecanismos compensadores para esa acidez sistémica, la misma nutrición y alimentación con alimentos alcalinos, mucha hidratación, introducir, por ejemplo, algún tipo de sales, incluso limón, que aunque es un ácido, el ácido cítrico es un ácido que alcaliniza después cuando llega al intestino, o utilizar mecanismos tamponadores, hacer trabajar correctamente el riñón, a trabajar con alcalosis respiratoria, ¿vale? Para compensar eso en tema de apneas. Se puede producir hipercapnia, que sería esa acidez, y luego compensarlo con la respiración, con la hemoglobina, con el riñón, que hace mecanismos tamponadores en fisiología. Hablo técnico porque sé que quien lo ha preguntado es un entrenador y supongo que me entenderá. No sé si hay más preguntas. Por acá tengo una que me parece súper interesante Vale. justo con algo que tú me Uy, fuiste aquí también. preguntando. Que si se puede correr una maratón con keto o low carb, y algo que justo me contaste hace poco que querías hacer. Sí, se puede, ¿qué quiere? No sé, Si se puede correr una maratón con dieta keto o estando como low vale, pero carb. para preparándola con dieta keto o corriendo ese día, es lo que no entiendo yo. Mira, asumamos que alguien que está con esa dieta por un tiempo. Vale, y yo no lo recomendaría básicamente eh, como estímulo para preparar. En ciertos momentos sí, yo lo he hecho. O sea, buscar un estímulo de acidosis para lo que preguntaba. Exacto. Recordar una cosa muy importante. Los estímulos en agudo o las situaciones fisiológicas en agudo pueden ser buenas. Una deshidratación controlada te puede hacer mejorar y luego el resto del día, el resto de la semana, el resto del año estás bien hidratado. Una deshidratación crónica es malo. Lo mismo pasa con eso, ¿no? Una acidez metabólica concreta, por ejemplo, cuando tú llegas a una maratón, ahora que nos hablan de una maratón, el famoso muro, a partir del kilómetro, depende de cada persona, pero del 30 al 38 suele aparecer el muro y ahí se dan unas condiciones fisiológicas muy duras. Por eso es el muro, sobre todo si no se ha escogido bien el ritmo, la preparación no es correcta. Entonces, una de las causas de que haya esta situación es una acidosis metabólica brutal, especialmente también en pruebas más explosivas, pero ahí también se da porque se acumula esa acidosis, ¿no? Se puede hacer entrenamientos con dieta keto, solo con proteínas, de hecho, un día unas horas enteras para buscar esa situación y luego entrenarla, pero puntualmente. Luego volver a restablecer la salud, porque si siempre Mm, entrenamos en esas condiciones, habrán lesiones seguro. sí. Yo no lo recomiendo. Y en competición tampoco, porque aunque abogo por la flexibilidad metabólica, precisamente abogo por la flexibilidad metabólica. Es decir, no incluso poder utilizar distintos tipos de energía, sino utilizarlos todos a la vez. Si inhibimos los hidratos de carbono, nos estamos limitando, igual que la moda que hay ahora, que si solo nos basamos Mm, en este tipo de sustrato, nos estamos especializando. 120 gramos la hora. No me hagas hablar, ya hablamos de Sí, eso en el lo otro. dijimos en la anterior. Vale. Ya terminé las preguntas por mi lado, así que mezcla las que te Hay queden a ti. algunas más aquí, por ejemplo, proteína. ¿Cuánto suplemento proteína para entrenar 6 días a la semana trail running? Uf, yo no sé si te cuenta, pero aparte yo también me suplementaba con proteína. Aparte de las Mm, millones de proteínas que todos los días de mi vida y esto ha sido 5 años, me tomaba un batido. ahí está tu microbiota. No la enseñamos. Tercera en el ranking, no sé si lo conté, Sí, ¿eh? no se me acuerdo. Creo que sí, al menos te lo dije a ti. Bueno, y yo no soy partidario de los suplementos.
si no hacen, si el costo-beneficio no es positivo, y la mayoría de gente cree que el costo-beneficio es positivo y no es así. No, les invito a que escuchen otro podcast que explicamos del tema de suplementos. No hace falta insistir otra vez con este concepto porque está explicado Si en vean otro. el video anterior que está en el canal de YouTube, ¿Vale? independiente de la plataforma que están, Pero, vayan a YouTube. partamos. Proteína, la adecuada. ¿Cuál es la adecuada? Entramos otra vez. Si tú eres eficiente, las recomendaciones actuales, sobre todo en fitness, de 2 gramos, más de 2 gramos por kilo, y no tendría que ser por kilo de peso, sino por masa muscular, pero bueno, que a veces se dice sobre el peso total. Sí, yo siempre he escuchado sobre Eh, peso total. si tú eres eficiente y tu microbiota absorbe todos los nutrientes, incluido la proteína, y sintetiza perfectamente, y tienes las proteolíticas equilibradas, etcétera, no hace falta tanta cantidad, pero es necesaria. Un suplemento de proteína, para mí, tiene doble efecto negativo. Primero, se suele tomar demasiada proteína porque se suma. Y segundo, como suplemento lleva excipientes, con lo cual aumentamos la inflamación sistémica porque ese suplemento no entra a nuestro cuerpo, no es como un alimento natural, entonces el sistema inmunológico reacciona más agresivamente porque lo identifica como un cuerpo extraño, exógeno. Eso es así. Aparte Sí. que todavía hay muchos estudios que ponen en cuestión cuánto de ese ingrediente que lleva el suplemento realmente acaba absorbiéndose. Hay mucha discusión, precisamente porque la microbiota interviene allí y eso no se tiene en cuenta en esos estudios seguramente. Habría que ver, cuando se hace un estudio de absorción de nutrientes, en qué estado está la microbiota. Hay pocos que comparen las dos cosas. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería como, obviamente yo sé que no existe un protocolo, pero sería la recomendación de proteínas como más general en términos de cantidad? Y también no solo te preguntaba por el tipo y los batidos, pero también sobre como cuántas veces al día o cuántos gramos, la verdad nunca lo especificó, pero... Yo nunca cuento gramos, es así. Y creo, cuando se habla de composición corporal, que a veces los nutricionistas, pues, el tema de que si el DEXA, que si el tema de pliegues, hay cantidad de fórmulas, las de 7 pliegues, 9 pliegues, etcétera. Al final, para mí, la composición corporal correcta es aquella que, cuando un individuo hace la actividad que tiene que hacer, física en este caso, ¿de acuerdo? Y tiene una nutrición adecuada, esa composición, nutrición y una estimulación adecuada, estamos hablando de no solo porque lo centramos siempre todo, incluso en las preguntas, pero a veces es culpa de los que explicamos, ¿no? Nutrición y ejercicio sí, perfecto, de lo más importante, pero cuando todos los estímulos son adecuados, el descanso, el dormir, los ritmos Sí, circadianos, la los inflamación disruptores, sistémica es más lo que que vamos a otra. hablar en la charla del sábado, Mm. ¿vale? Esa bola que siempre explico en mis charlas, cuando todo eso es adecuado, al final la composición corporal ideal se manifiesta en cada uno según su Mm. genética. Eso Sí. es así, eso es así. Con lo cual, poner tantos por ciento es muy arriesgado. Aún así, si tenemos que poner números, porque al final todo el mundo quiere la pastilla mágica, la fórmula, el número, que no soy partidario, quiero decirlo públicamente, pues yo abogaría por las predicciones o las recomendaciones más conservadoras, de Mm. menos gramos. De menos gramos, perfecto. No sé si te queda alguna de las preguntas que te hicieron a ti o Tendría que pasamos mirarlo ya a porque hay muchas, hablar de los pero últimos son detalles. Sí, repetitivas. las que... La verdad sobre el poder del ayuno. Es un buen Saludos. tema. Intento ser breve. Ja, te va a costar. No, el ayuno te puede matar o te puede curar. ¿De qué depende? De lo bien que lo apliques, De tu inflamación del sistémica. entorno que tengas en cuenta. Por ejemplo, si yo le digo a la audiencia que por el confinamiento hice 2 ayunos de 44 horas y es donde me he encontrado mejor en mi vida, todo el mundo va a empezar a hacer ayuno. Sí. Ese es el titular. O también, si es que le dijéramos lo que hicimos el martes, que yo corrí 2 horas, 1100 de nivel con 18 horas de ayuno. Le digo, anda a hacer eso. Se Claro, muere. eso en un contexto determinado te puede mejorar tu salud, tu rendimiento, o te puede enfermar, te puede lesionar, te puede empeorar, ¿vale? Lo primero, si yo tengo una dieta basada en alimentos de alto índice glucémico, que es lo que hace el 80% de la gente, por poner un ejemplo, un tanto por ciento aproximado. La gran mayoría de la gente basa en la sociedad moderna su nutrición en alimentos de alto índice glucémico. Pero se ponen a hacer ayuno porque está de moda y ven que la gente baja rápidamente Mm. de peso. ¿El ayuno no va bien? En esos casos, lo primero que Sí. hay que hacer a esas personas es cambiar la nutrición. Yo hace unos años hacía un ayuno y, ¡buah!, y me llevaba un gel por si me mareaba. ¿Por qué? Todo lo contrario de lo que recomiendo ahora. ¿Por qué? Porque mi dieta no era adecuada. Primero cambié la dieta, gané más flexibilidad metabólica, dieta basada en índice glucémico bajo, entonces ya estás más preparado.
¿Que sube el cortisol? Claro que sube el cortisol. El problema es que la gente que tiene el cortisol muy elevado todo el día, hacer un ayuno le puede ser perjudicial. Mm. Pero el cortisol sube precisamente, y yo te explico por qué. Porque antaño estábamos muchas horas en ayuno, ahí afuera, buscando, andando, corriendo, buscando alimento, alimento, alimento. Y el hambre, ¿de acuerdo? Hace disparar el cortisol, precisamente porque es una hormona, una catecolamina, que dispara la glucosa en sangre. O sea, te da energía Para para ir a cazar. buscar la comida. ¿Qué problema tenemos hoy en día en la sociedad moderna? Que tenemos hambre, la comida la tenemos a 3 metros en la nevera. Sí, llegamos y comemos y 1000 veces al día. Y luego alimento alto de índice glucémico, tenemos que volver a comer a las 3 o 4 horas porque hace el efecto rebote. Con lo cual, el ayuno puede ser fantástico, el poder del ayuno que dice hoy, pero cuidado con el contexto, eso es lo más importante. Perfecto. Y ahora vamos a pasar a los cambios que yo he visto en función de lo que me ha enseñado Sergi. Y después vamos a hablar de la trilogía, así que esperen eso. Uno de los cambios más grandes que he visto, bueno, de partida bajé de peso, pero claramente no ha bajado mi rendimiento. De hecho, llevamos poco tiempo, pero ya siento leves mejoras de rendimiento, pero bajé como 4 kilos, que para mucha gente es una locura, solamente con estos cambios. Pero el cambio realmente uno de los más impresionantes fue que tengo menos alergia, y yo soy muy alérgico, y también que toda mi familia se enfermó y no solo fui el último en caer, sino que me afectó mucho menos, considerando que además estaba en un momento como de estrés o de inflamación sistémica brutal, con millones de cosas que me estaban pasando, y aún así fui el último en caer y el que menos le duró. Entonces ya es una locura, como que la alergia y mi estado de salud fue realmente brutal, es una locura. Y lo otro es como, no sé si han visto la película Limitless, sé que lamentablemente el doctor Sergi no la ha visto, pero es como si me hubieran dado esa pastillita de Limitless. Mi mente está así a 1000, a una velocidad impresionante, más creativo. El lado negativo es que me está costando un poquito más de dormir por lo activo que estoy. Ahora, si es que logro apagar mi mente la noche, duermo mejor que antes. Pero si estoy en este pum 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 y hiperactividad, mi mente está a 1000 así. O sea, más creativo que nunca, haciendo muchas cosas muy entretenido, pero es impresionante. Son cambios muy radicales. Vale, yo me gustaría matizar estos dos cambios que has hecho, si te parece. Dale. Y me lo recuerdas si no me acuerdo del segundo. El primero, bajada de peso. Hay mucha gente que se preocupa por bajar de peso. Quiero bajar de peso y tal. Eh, Esto se ha conseguido bajando la inflamación Sí, sistémica y de no era nuestro objetivo. No, bajando la inflamación sistémica de Nico, ¿vale? ¿Qué ha hecho él? Quitar líquido de ciertas partes de su cuerpo, porque primordialmente ha sido líquido, que no Por la tenía creatina y por millones de que no cosas más. tenía, que no tenía que estar, ¿no? Entonces, la gente que a veces se preocupa, ¿cómo puede bajar de peso? Dietas estrictas, a veces incluso desajustes que no hay. Si tratáis la inflamación sistémica, no es fácil porque es sacrificio. Pues, la gran mayoría nos bajan de peso. Seamos Bueno, honestos, la mayoría no lo va a lograr si supiera lo que hay que hacer. es, bueno, sacrificio y valores y para mí salud es estoicismo, ¿no? No comer según qué, tener que comer según qué, hacer, cuidar, ir a dormir, levantarse cuando toca, cuando toca, cuando toca. Disciplina al final. Cuando tienes Y sin excepciones. correcto. Disciplina en tú mismo, lo tienes con los demás, ¿no? Luego sí que al cabo de unos años o al cabo de un tiempo, cuando tienes una inercia positiva, un día sí que es un día, pero si no, empiezan a hacer excepciones y todo el mundo está pensando en comida y no es eso, es mil y una cosas que solo que hagamos una excepción en cada cosa, pues ya un día no es un día, ¿no? Exacto. Y ha bajado la inflamación. Relacionado con lo segundo, está mejorando tanto tu salud que habrá un desajuste a nivel hormonal porque él tiene Hipotiroidismo. ¿de acuerdo? Y está medicado por eso. Su salud de tiroides está mejorando y estoy convencido, ahora vamos a consultar con el Tenemos que hacer el endocrino, examen. pero no necesita tanta medicación porque Probablemente tenga que su bajar la salud de dosis. tiroides está mejorando y por eso se encuentra en esta hiperactivación, ¿no? Es así, Sí, sí. ¿de No, tiene acuerdo? todo el sentido. Entonces, qué mejor noticia que poder disminuir la dosis de un fármaco porque la salud sistémica está No, mejorando. Obviamente espectacular. hay que quizá regularizar un fármaco que no hace falta tomar tanto. Eso lo dirán los expertos, por eso Espectacular. no nosotros. Bueno, y el otro cambio que igual podríamos decir que antes que estaba comiendo incluso en entrenamiento entre 80 y 120 gramos a la hora y entrenamiento suave, ahora literalmente 0,00, jamás me faltaba energía. Y eso es como increíble. ¿Cómo? Si puedo entrenar 2, 3, 4, 5 horas sin energía, ¿de dónde la saco? De mí mismo. y lo Correcto. logro hacer muy bien. Y va a seguir mejorando, seguro. Exacto. Y después era lo que queríamos pasar, esta trilogía. A ver, te voy a dar un poco la palabra, Sergi, porque de nuestra conversación que tuvimos en Chamonix, se te ocurrió y dijiste, wow, debemos escribir un libro. Si puedes contarle un poco a la gente lo que te ha imaginado de esta trilogía de la vida. La verdad no tenemos nombre todavía, pero la trifecta, la trilogía. Sí,
los 3 switch, qué Bueno, sé yo. ahora pon la publicidad y que los sponsors que pagan dinero porque todo el mundo está pendiente. No. Es, En realidad, cuando yo conocí a Nico, a mí me llamó la atención por muchas cosas. Lo primero es porque es una gran persona y quedé sorprendido de el alcance que tiene, pues cómo lo ha conseguido, ¿no? Y cómo lo ha logrado y los valores que tiene. Para mí es lo más importante. Pero a mí me chocó una frase suya, que fue que me dijo, mira, pero así, además con naturalidad, ¿no? Dice, yo tengo dinero, tengo tiempo, porque los que tenemos dinero compramos tiempo, y ahora tú me vas a dar la salud, ¿no? Porque al final llegamos a la frase que nos han dicho siempre nuestras abuelitas, la salud es lo más importante, y es así, ¿no? Aunque quien no tiene dinero también sabe que el dinero ayuda a muchas cosas, ¿no? Quizá a tener más tiempo y luego tenemos también más. Y esa para nosotros, pues, hicimos la broma de decir, ostras, pues podemos hacer la trilogía, ¿no? Lo que la gente le podríamos dar a enseñar a poder tener. Nico es especialista en mejorar la calidad de vida de las personas a través de mejorar lo que dice él, que me encanta ese concepto, independencia financiera, ¿no? Es así, sí, independencia financiera, que no quiere decir tener mucho dinero, sino porque hay gente que tiene mucho, pero no tiene sigue independencia siendo un financiera, esclavo. un esclavo, ¿vale? Él mejora la calidad de vida de las personas de esa manera, yo mejoro la calidad de vida a través de la salud, ¿no? Porque muchas veces en un jugador profesional le digo, o a un directivo, ¿no? ¿Cuánto pagarías por no lesionarte? ¿Cuánto pagarías por tener 3 años más de carrera con lo que ganas? ¡Guau! ¿No? Increíble. ¿Cuánto pagarías, ¿no? A alguien que tú has ayudado a mejorar su independencia financiera, ¿no? Y vivir más años de calidad de vida. Entonces, yo creo que en esa doble vertiente dijimos, ¡guau! ¿Por qué no hacemos un libro que reúna estos tres aspectos, tiempo, dinero y salud, para mejorar, como enseñar a la gente Totalmente. a mejorar Y su eso está calidad? súper apalancado también. Los que me conocen hace tiempo saben que tengo un curso de productividad que también ataca mucho la problemática del tiempo. No solo por la parte de obviamente, de dinero que toma la libertad financiera, sino el hecho de ser más productivo te permite hacer más cosas. Entonces, conversando estas 3 cosas con Sergi, se me ocurrió que podría ser interesante. Si les gusta la idea, aprovechen ahí de dejar sus comentarios y, oh, sí, la trilogía, porfa, escriban el libro, para que nos motivemos y prioricemos los proyectos en función de eso. Pero efectivamente yo le di, cuando le comenté esto a Sergi, también le dije que había una típica imagen que mostraba cuando uno era guagua, bebé, tenía salud, tenía tiempo, pero no tenía dinero. Esa es buena. Y lo mismo cuando eres joven o eres un adolescente. Después cuando eres muy, muy viejo, tienes tiempo, tienes dinero, pero no tienes salud. Y más o menos la mitad, que de hecho lo que le suele pasar a la mayoría de la gente de mi edad, eh, tiene tiempo, tiene algo de salud, perdón, tiene un poco de tiempo, un poco de salud y un poco de dinero. Nunca los puedes tener los tres. Pero eso es con los paradigmas tradicionales y con Sergio venimos a romper esos 3 Lo vamos paradigmas. a romper, a ver si es posible. Eso. Bien. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Comenten, planteen sus próximas dudas. Si les gusta este tipo de contenido para saber y seguir, pueden seguir al doctor Sergi Cinca en @sergi_cinca en su cuenta de Instagram. Acá, bueno, si me están viendo por YouTube, se pueden seguir, suscribir ahí mismo en YouTube. Si lo están viendo por Instagram, ahí pueden también seguirnos los dos, vamos a estar en colaboración. Y si es que no lo están viendo en YouTube, pueden seguirme en @magonicolás si es que aún no me siguen en Instagram. Muchas gracias, Sergi, por la clase magistral y que esté muy bien. Nos vemos en el siguiente. Chao, Gracias chao. a ti, Nico.